La ciudad de Haseong está ubicada en Yeonggi, al norte de la República de Corea del Sur. Tiene la mayor superficie de tierras de cultivo en toda la provincia. En los años 80, era una localidad fundamentalmente rural, formada por varias aldeas y rodeada de amplios bosques, sembradíos y arrozales. Un lugar tranquilo en donde la vida transcurría sin sobresaltos. Pero en 1986, sin razón aparente, una serie de crímenes de mujeres y niñas causaron pánico en la población. El caso se volvió muy especial para los investigadores policiales locales, pues era la primera vez que se topaban con un grupo de asesinatos con un modus operandi común. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Entre el 15 de septiembre de 1986 y el 3 de abril de 1991, la población de Hwaseong se mantuvo en vilo por una serie de asesinatos de niñas y mujeres en distintas circunstancias. Bien podían estar jugando en un terreno baldío o caminando en zonas solitarias y hasta durmiendo en sus hogares. El criminal las atrapaba, las violaba y luego asesinaba estrangulándolas con partes de la ropa que vestían, por lo que llegó a ser conocido como el estrangulador de Haseong. En medio del temor, los lugareños comenzaron a agruparse en escuadrones para salir en la noche a patrullar las calles armados con palos. Las mujeres evitaban salir después del anochecer, mientras que los hombres también preferían evitar estar solos en la calle por temor a ser confundidos por la policía u otros vecinos con el asesino. Lo más impactante de este caso fue la cantidad de errores que cometieron las autoridades surcoreanas y los millones de horas hombre que debieron invertir para poder dar, al final, con el verdadero culpable de esos atroces crímenes. Lee Chong-hae nació en Haseong el 31 de enero de 1963. Se graduó de la escuela secundaria en 1983 y casi inmediatamente se enroló en el ejército. Allí recibió entrenamiento en el manejo de vehículos blindados, convirtiéndose en piloto de tanques hasta que fue dado de baja en enero de 1986 a la edad de 23 años. El 26 de septiembre de 1989, Lee intentó realizar su primer acto criminal conocido. Vestido con ropa negra, gorra y guantes, irrumpió al amparo de la noche en una casa en la localidad de Gyeongju-suwon, pero el propietario de la vivienda lo descubrió con las manos en la masa y dio aviso a la policía. Pocos minutos después, Lee había sido arrestado y posteriormente llevado a juicio acusado de robo y violencia. En febrero de 1990 fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión. El delincuente presentó una apelación en la que alegaba que, en realidad, había entrado en esa casa mientras escapaba de un asaltante que intentaba robarle. Se realizó un segundo juicio y se cambió su sentencia a 2 años de libertad condicional. En abril de ese mismo año ya era nuevamente un hombre libre. Durante los siguientes años, Lee se desempeñó en diferentes oficios como almacenista u operador de grúa. En 1992 se casó, pero la unión duró muy poco. A finales de 1993, la esposa de Lee lo abandonó. No existe mucha información sobre las razones que pudieron haber motivado a la mujer a tomar esa decisión, pero seguramente se debió al comportamiento inestable y violento del sujeto. Prueba de ello es que poco tiempo después, el 13 de enero de 1994, Lee invitó a su cuñada a su casa, y estando allí, la drogó para posteriormente violarla y matarla. Luego de cometer el horrendo crimen, escondió el cuerpo en el garage de una ferretería cercana. Pasadas algunas horas y con el mayor descaro, fue a la casa de su suegro, quien ya había denunciado la desaparición de su hija, y le ofreció ayuda para buscarla.
2 días después, el cadáver de la mujer fue encontrado envuelto en una lona azul y con una bolsa de plástico cubriendo su cabeza. Sus manos estaban atadas con su propia ropa interior. En los días subsiguientes, el comportamiento de Lee y su interés por averiguar datos sobre la investigación lo convirtieron en sospechoso. La policía lo arrestó el 18 de enero. En un principio negó cualquier participación en el crimen, pero al final confesó su autoría y fue llevado a juicio. Lo que en un principio parecía ser un proceso simple, pues ya se tenía la confesión del asesino, dio un giro inesperado cuando la defensa del acusado convenció a la corte para que anulara la confesión de Lee, argumentando que ésta había sido obtenida por brutalidad policial. Sin embargo, a pesar de todos los artilugios legales, el juicio continuó, y en mayo de 1994, el acusado fue hallado culpable por la corte y condenado a la pena de muerte. En 1995, luego de una revisión de la sentencia por parte de la Corte Suprema, esta fue reducida a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Lo que las autoridades no sabían es que el hombre que habían metido en prisión, acusado de un crimen, era en realidad el asesino en serie que venía sembrando el terror en la zona de Haseong desde 1986. Para 1991, 10 mujeres y niñas habían sido brutalmente asesinadas. Todas las víctimas fueron violadas y muchas de ellas aparecieron atadas con su propia ropa. Las calles solitarias y oscuras se habían convertido en el perfecto coto de caza del asesino, y la policía todavía no tenía indicios sólidos para atraparlo. Tras la aparición de la tercera víctima, la localidad agrícola se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación de Corea del Sur. De igual forma, investigadores de ciudades cercanas que se habían unido a la policía local en las averiguaciones ya daban por sentado que se trataba de un asesino en serie, aunque en realidad no tenían señales claras del autor de tan horrendos crímenes. Los casos tenían algunos elementos en común: la forma en que el asesino amarraba a sus víctimas y el hecho de que la mayoría de ellas vestía por lo menos una prenda de color rojo. Poco a poco el cuerpo de investigación criminalística fue elaborando un perfil del perpetrador. Se pensaba que el criminal pudo crecer en un entorno económicamente deprimido, probablemente en una zona campesina. También se consideró que tuvo una infancia muy difícil y que pudo ser víctima de abuso por parte de familiares cercanos. En cuanto a su edad, se estableció que para el momento de los crímenes debería tener entre 20 y 30 años. También se concluyó podía tratarse de un psicópata, un sujeto con un marcado comportamiento antisocial, agresivo y que manifestaba escasa empatía hacia los demás, así como poco o ningún remordimiento de sus actos. A diferencia de otros asesinos de su tipo, no parecía ser un criminal metódico o particularmente organizado. Los intervalos entre sus crímenes hacían pensar a los investigadores que dejaba de asesinar para evitar ser capturado. También se determinó que su motivo para cometer esos crímenes era aliviar sus deseos sexuales reprimidos. Por último, el perfil lo definía como un narcisista que ansiaba atención y buscaba darse a conocer burlándose de la policía. En su afán por lograr la captura de este criminal, la policía invirtió una gran cantidad sin precedentes de recursos. Las horas hombre utilizadas en las investigaciones constituyeron un récord para la criminalística local, con alrededor de 1.8 millones de días laborales, y el número de personas investigadas superó las 20,000. La presión de los medios se hizo evidente. Los habitantes no solo de la provincia, sino de todo el país querían resultados.
Tanto interés público llevó a los cuerpos de seguridad a cometer errores en su afán de capturar al estrangulador de Haseong. Quizá el más grave de ellos fue la captura y encarcelamiento de un sujeto equivocado, un joven trabajador de 22 años de nombre Yoon Sung-yeol. El hombre pasó 20 años en prisión por el asesinato de una niña de 13 años en el otoño de 1988, a quien en realidad ni siquiera conocía. Yoon tuvo una infancia difícil. Su madre murió en un accidente automovilístico cuando él cursaba sus estudios de primaria, y luego su padre desapareció, lo que obligó al pequeño a dejar la escuela y buscar trabajo. A esto se sumó el hecho de que se enfermó de polio y la cojera que le causó la enfermedad lo afectó de forma considerable, al punto que fue eximido del servicio militar obligatorio. Siendo todavía muy pequeño, Yoon llegó a Hwaseong, donde durante cerca de un año vivió de las limosnas que le daban en las afueras de un restaurante. A los 11 años, comenzó a trabajar en un taller de maquinaria agrícola y luego logró ganarse la confianza de los dueños, quienes le dieron la oportunidad de recibir capacitación en el área. A los 22, Yoon trabajaba en la tienda de reparación de maquinaria agrícola como técnico calificado y llevaba una vida tranquila. Pero una tarde, casi un año después de que una niña fue encontrada violada y asesinada en su cama, la policía llegó a su casa y se lo llevó detenido para interrogarlo. En la comisaría local, lo colocaron en una pequeña sala con una sola mesa y durante los siguientes 3 días lo mantuvieron ahí. Los oficiales obligaron por la fuerza al joven a hacer una confesión falsa, sin ni siquiera un testigo presente que le pudiera proteger. De acuerdo a dicha declaración, Yoon había salido a tomar un poco de aire fresco. Cerca de la medianoche, se detuvo a descansar por un momento. Divisó una casa a lo lejos con una luz encendida y se acercó a ella presa de una repentina necesidad de violación. Subió a la casa y encontró a una niña acostada en su cama. La atacó y asesinó mientras sus padres dormían en la habitación de al lado. El 25 de julio de 1989, Yoon fue confinado en prisión por violación y asesinato. Fue la única persona condenada por cualquiera de los asesinatos ocurridos en Haseong. Los otros crímenes continuaron durante décadas archivados como casos sin resolver. Mientras tanto, el verdadero asesino de la niña, el estrangulador de Haseong, continuaba recluido en la penitenciaría de Busan por el homicidio de la hermana de su exesposa. El 14 de agosto de 2009, Yoon Sung-yeol, quien fue condenado siendo inocente, salió de prisión con el beneficio de libertad bajo palabra. Poco más de 10 años después de su liberación, en septiembre de 2019, un adelanto tecnológico logró por fin develar el misterio de los asesinatos del estrangulador de Haseong. En una rueda de prensa, Bang Ki-soo, quien fue director del equipo que investigó el caso, informó que, en julio de ese año, la policía había enviado al Servicio Forense Nacional pruebas que habían estado guardadas en sus archivos durante 30 años para realizar análisis con la nueva tecnología de ADN. Entre estas, había evidencias encontradas en la ropa interior de la octava víctima. Las muestras recolectadas con relación a al menos 3 de los asesinatos coincidieron con un hombre, Lee Chung-hae, quien se encontraba cumpliendo condena de por vida por otro delito. Un mes después, y ante este giro en el caso, Lee, quien en un principio negó estar implicado en los homicidios, terminó por admitir su culpa. En su detallada descripción de los hechos, llegó incluso a dibujar en una hoja de papel los lugares donde cometió los crímenes. En 2020, después de la confesión de Lee, el hombre que pagó años de cárcel por uno de sus crímenes, Yoon Sung-yeol, solicitó un nuevo juicio para ser absuelto. El Tribunal de Distrito de Suwon citó a Lee Chung-hae como testigo y reiteró ser el verdadero asesino de la niña, así como de 14 personas más.
Durante el proceso, el asesino serial manifestó estar muy sorprendido de que la policía no lo hubiese capturado antes. Lee dijo que nunca pensó que sus crímenes fuesen a quedar enterrados para siempre. Declaró que nunca se esforzó por ocultar las cosas. No tenía un plan o una manera ordenada de actuar. Igualmente, afirmó que varios policías hablaron con él durante las primeras investigaciones, pero jamás lo consideraron sospechoso, sino que le preguntaban por sus vecinos o amigos. En las investigaciones previas al nuevo juicio, se descubrió que en los años 80, Lee había sido interrogado 9 veces, pero siempre fue descartado como sospechoso. El estrangulador dijo que no sintió emoción o remordimiento cuando mató a la menor de 13 años y que no tuvo alguna razón especial para hacerlo. Dijo que fue simplemente un acto impulsivo. También manifestó que se había enterado de que muchas personas fueron investigadas y maltratadas injustamente y específicamente dijo que supo que la policía arrestó a una persona con discapacidad, pero que desconocía por cuál de sus muchos crímenes lo habían castigado. Al final de su declaración, el asesino serial demostró cierto grado de humanidad, al declarar que había accedido a dar un testimonio público de sus crímenes con la esperanza de poder ofrecer un poco de consuelo a los familiares de las víctimas. Finalmente, el mayor y más largo caso de asesinatos seriales de Corea del Sur había sido resuelto. Sin embargo, desafortunadamente, Lee no podrá ser condenado por los delitos que cometió, pues de acuerdo a las leyes surcoreanas, el lapso de dichos crímenes prescribió en abril de 2006. Jun fue absuelto de toda culpa y declarado inocente, con lo que su nombre quedó limpio. En un gesto poco común, el tribunal se disculpó con Jun por los errores cometidos en el pasado, los cuales lo llevaron a cumplir injustamente una condena de 20 años. Los jueces que lo condenaron le pidieron disculpas. En febrero de 2021, el Tribunal de Distrito de Suwon decidió pagar a Jun 2.5 billones de wones surcoreanos, equivalentes a 2.2 millones de dólares, como compensación por haber sido encarcelado injustamente. Para esto consideró la indemnización equivalente a 5 veces el salario mínimo en Corea del Sur, multiplicado por los meses que Jun estuvo preso. Es el monto máximo que estipula la ley surcoreana de compensación penal y compensación de honor. El tribunal reconoció que el demandante estuvo detenido durante 7.326 días desde el 25 de julio de 1989 al 14 de agosto de 2009. Pero para Jun, después de estar 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió, la compensación no era lo más importante. Durante el juicio, llegó a afirmar que cambiaría todo el dinero por recuperar su vida. Soy inocente después de 30 años, y solo deseo que no haya otra gente como yo en el futuro, afirmó tras el veredicto. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. En esta historia podemos ver el claro ejemplo de lo que sucede cuando las autoridades no hacen bien su trabajo y solamente buscan la resolución rápida de un caso. Con esto podemos reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántos inocentes están tras las rejas? Ni todo el dinero del mundo podrá compensarle a Jun los años que pasó en la cárcel, ni podrá borrar todo el sufrimiento que pasó tras las rejas.